Hola, bienvenidos a Santa Fe Actual, el poder de la palabra. El análisis de los hechos sobresalientes que pasan en el área metropolitana. Nos van a convocar, que no le quepa la menor duda. Toda esta rosca que veíamos en nuestro último programa, esta rosca 2019 que está generando grandes y sendas reuniones donde se está decidiendo la cuestión estratégica de lo que es el partido gobernante en la provincia de Santa Fe, el Frente Progresista Cívico y Social, donde ya casi un hecho que nosotros anticipáramos en nuestra producción, la reforma de la Constitución no saldría. Si bien es cierto que todavía hay tiempos, creemos que no están dadas las circunstancias ni los avales políticos, porque tiene que haber un consenso político para que dentro de esta reforma que atrasa, lo hemos visto, que es necesario ayornarla a la realidad, que hay que ajustar muchísimos temas para vivir con una constitución de este nuevo milenio, ¿no? Pero dentro de los ítems tan importantes de la reforma está uno que fue, creemos, el gran bastión que generó la polémica y el hecho fáctico que no salga la reforma, que es la reelección del gobernador de la provincia. Pero nos metemos en lo que tiene que ver con la actualidad a nivel nacional, que nos convoca y transversalmente nos afecta a todos. La economía. ¿Cómo está la economía en la Argentina? Tenemos una primicia para contarle, pero a lo largo del programa se lo vamos a narrar. Título, primera parte del edito. Cambiemos, no cambia. Se produjeron algunos cambios en el... ¿Se acuerda cuando el presidente de la Nación dijo que vamos a ser gobernados, los argentinos van a ser gobernados por el mejor equipo de los últimos 50 años? Ya hubo cambios, se produjeron modificaciones. Uno de los superministros que el presidente de la Nación reafirmara, bancara, como decimos habitualmente, Aranguren, ya no forma parte del gabinete del actual gobierno nacional. Algunos nombres importantes, por caso, primero fue Prat Gay, que no se puso de acuerdo en el área de la economía, y se fueron muchos nombres fuertes a la hora de la credibilidad. La renuncia del presidente del Banco Central de la República Argentina, diciendo que había perdido credibilidad. Cambiemos, no cambia. ¿Qué tiene que ver esto, Fayenza? Usted me dirá que las políticas organizadas, pensadas y llevadas adelante por el gobierno nacional no se van a modificar. No es un tema de nombres, sino de políticas de gestión. Mire, el nuevo ministro de la Producción, que asumió hace nada, salió a hablar y a legitimar un precio de $1 que para el anterior ministro del actual gobierno era casi un gran problema. De hecho, cuando se dispara el dólar y oscila por estos valores, que hoy ya es una realidad, Sturzenegger, el ahora expresidente del Banco Central, también habla de su falta de credibilidad, como le estaba contando. Asume el nuevo ministro de la Producción de la República Argentina y dice: este dólar a este precio, 28, 29, 30, más o menos, es un dólar, y utiliza un término que por ahí algunas personas que cuentan monedas para llegar a fin de mes, que le hacen frente a unas tarifas altísimas de luz, de gas, de agua, me preguntan, ¿qué significa que el dólar es cómodo? ¿A quién le habla el ministro de la Producción, el nuevo ministro? ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al jubilado? ¿Al docente? ¿Al desocupado? ¿Al monotributista? ¿Al que la pelea con changas? ¿A quién le habla? ¿Para quién es cómodo un dólar tan alto? ¿Se acuerda también, reflexione conmigo, cuando en su momento, hace algunos años, el dólar oscilaba 15, 20 centavos hacia arriba? Pandemonium. Se venía el país abajo y ahora que hubo una gran devaluación, parece ser que pasa desapercibido. Es como lo dijimos en nuestro programa hace casi 2 años. Hay que minimizar el impacto ante la gente. Es subestimar
al electorado es subestimar a los argentinos. Cada uno puede sacar su propia reflexión y siempre viene bien. Lo cierto es que el gobierno nacional, como dice la edito, Cambiemos, no cambia, tiene una forma de gestionar, priorizando algunas cuestiones y dejando en un segundo o tercer plano otras. Lo cierto es que esto es inamovible. De hecho, Duhovne ya vaticinó que la economía, y esto viene bien, ¿no? Dijo una frase separada en dos segmentos. La primera, la economía se va a dinamizar el año 2019, año electoral, vamos a elegir intendentes en nuestra ciudad, por caso la ciudad capital de la provincia homónima, gobernador en la invencible Santa Fe y presidente en la bendita República Argentina. No es un año más, el año 2019, que dijimos ya se está organizando. Duhovne, superministro de Cambiemos, dijo que la economía se va a dinamizar y vaticinó que el actual presidente Macri va a ser reelecto. Todo un título. Pero la otra parte del edito tiene que ver con este titular: sindicalistas en Ginebra. Justamente uno de los integrantes del gabinete del gobierno nacional, Triaca, ministro de Trabajo, llevó a 47 integrantes en una comitiva a Ginebra. Hace unos días, nosotros esperamos para contarle esto y de hecho seguimos averiguando para hablar con respaldo, haciendo una investigación seria de lo que dejó o dejaran estos 10 días con 47 integrantes de la comitiva, donde estaba Triaca y había sindicalistas en Ginebra. Decimos, esos mismos sindicalistas, alguno de nuestra ciudad, que representa a trabajadores que están perdiendo su fuente laboral y que vemos en los estrados de algunos actos donde se reclama que el gobierno actúe para mejorar la calidad de vida y los ingresos y no se pierdan puestos de trabajo de este gremio. ¿Qué hacen estos sindicalistas durante 10 días en Ginebra? ¿A qué fueron? Manto de duda y de sospecha que vamos a tratar de dilucidar de lo que pasara en este viaje que por día a los argentinos nos costó 1 millón de pesos. 47 millones de pesos se perdieron o se invirtieron. Cada uno puede sacar su reflexión en torno a esto. Vamos a arrancar nuestro tiempo comunicacional, tenemos muchísimo contenido, vamos a tener 2 invitados. Uno que tiene que ver con el conocimiento del armado, de la estrategia, de la política, un análisis político de lo que pasa en la ciudad, la provincia y la Argentina, con una visión realmente muy importante. Estamos hablando de Alejandro Rossi, que va a estar con nosotros dándole calidad y contenido a nuestro tiempo comunicacional. Para hablar de todo, el peronismo se une. ¿Qué hay con la oposición? Está tan diseminada que, así como vaticinó Duhovne, sería inminente la reelección del actual presidente de la Nación el año venidero, o habría una propuesta o el armado de un frente superador por parte de la oposición que abarcaría distintos segmentos que conforman hoy parte de la oposición un tanto diseminada. Y un poco más allá, convocamos a un importante abogado que tiene una visión distinta de lo que dijera acá en los últimos programas el doctor Fabián Velázquez. Le preguntamos, ¿hay presos políticos? No, dijo Velázquez. De Toatti dice, sí, hay presos políticos. ¿Cómo? La ley del aborto, que ya tiene media sanción en diputados. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de las fiestas patrias. ¿Por qué celebramos o conmemoramos el día de la bandera, por caso, el día de la muerte de Belgrano? ¿Cuál es la idiosincrasia y la esencia que nos lleva a los argentinos a conmemorar y a recordar el día de la muerte? Mucho contenido y con el deseo de hacerle buena compañía, bienvenidos. Así arrancamos Santa Fe Actual.
Cerca está con usted. Cerca Sepelios, Salta 2509. Teléfono 453-3371. Cerca, servicios fúnebres. Cerca, siempre junto a usted. OIRSA GNC, instalación y venta de equipos de gas para vehículos a carburador e inyección. OIRSA GNC, la elección natural. Líneas rotativas 453-7878. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. 1986. El 14 de junio muere en Ginebra, Suiza, Jorge Luis Borges, el mayor escritor argentino de la historia y uno de los más grandes de la literatura universal. Ese mismo año, en México, Maradona brilla en el Mundial y Argentina alza su segunda copa. Diego será el mejor jugador del mundo. La verdad está en la pluralidad de voces. El Litoral, un siglo de periodismo. Con nosotros Alejandro Rossi. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Un placer enorme tenerte. Pusimos mí ahí también. a ver, enfóquelo, director, por favor. Pusimos, a ver si estás de acuerdo lo que pusimos en el Zócalo, director. Unidad Ciudadana, Sí, Santa Fe. está perfecto. ¿Está perfecto? Sí, perfecto. Viste que esto es televisión verdad. Al aire te preguntamos. Referente de Unidad Ciudadana. ¿No tuviste oportunidad de ver la nota que hiciera el periodista Lanata a Macri? No, al presidente de la Nación. No la vi. Dejó algunas reflexiones. Sí. ¿Podemos decir que vos has formado parte del gobierno anterior, de alguna manera? No, yo fui solamente diputado nacional. Diputado nacional. A ver, digamos, no ocupé ningún cargo en, No. en el Poder Ejecutivo. Exacto. Fui diputado nacional entre 2007 y 2011. Pero la simpatía Claro, estaba. obvio, sí. Obvio. Y las ideologías también. Sí, sí, por supuesto. Bien. Digo porque hay unas frases que yo quiero compartir que dijera Sí. el presidente de la Nación. Y después también te voy a pedir que analices la editorial inicial que hice. Porque tenés una visión muy rica. Y la única vez que viniste, hiciste un revuelo bárbaro. Así que, bueno, apostamos que vuelva a pasar eso. Bueno, Macri dijo que la oposición, fundamentalmente el peronismo, quiere demonizar injustamente al Fondo Monetario Internacional. yo no creo que le contesta la realidad, digamos. Si Pudiste echar. si uno mira el proceso de participación del fondo en la economía argentina hasta 2001, 2002, 2003, que es en definitiva cuando se toma casi a los pocos años la decisión de cancelar todas las deudas que se tenían con él, la demonización es una cosa que fue vista, oída y sentida por la población argentina. ¿Pero está justificado Digamos, o es todo verso de la oposición? Pero bueno, es medio raro contestar algo que es tan evidente la respuesta en contra de lo que dice el presidente. ¿Por qué el presidente diría eso, Alejandro? Porque tienen un modo de construir su relato político donde articulan una forma y de esa forma no se salen hasta que algún día piensan que eso no tiene contraste con la realidad. Digamos. Es un modo de que yo, cuando te decía que no lo vi porque Claro. sé qué va a decir hoy, qué va a decir mañana, qué va a decir pasado, porque es una actuación absolutamente coacheada, digamos, dirigida por miembros
de su staff, y que repite siempre exactamente lo mismo. Es la única persona que todo el tiempo dice que los demás mienten cuando él es un mentiroso serial. Digamos, si usted agarra y toma su campaña, sus primeros años, sus declaraciones, los brotes verdes, los 6, digamos, es una serie de mentiras tras otra, y él vive hablando la verdad. Se diría casi que es una personalidad difícil, digamos, de entender, porque... Ahora, respecto de este punto, los argentinos vieron claramente lo que ha significado el Fondo Monetario Internacional en la vida política nacional. Recordá que la caída, el proceso de caída de Fernando de la Rúa comienza cuando se niega a renovarle o a otorgar un waiver el Fondo Monetario Internacional para sostener el blindaje gestionado por su gobierno. Y termina con el gobierno. No conocer el rol que el Fondo Monetario Internacional ha cumplido en las economías emergentes y aún en las desarrolladas, el estado que han quedado de los países después que han seguido sus recetas. Bueno, ahora, si eso cree que es una demonización... Ni siquiera para el fondo somos emergentes, somos fronterizos. Sí, eso es para el modo de medir la economía mundial, digamos, pero... ¿Qué sería para la gente que está mirando la tele? No, sería que vos tenés una tasa de riesgo de riesgo mayor y por lo tanto todo nivel de endeudamiento que se toma a nivel internacional se paga con una mayor tasa de interés, básicamente es eso. Son países con economía más volátiles, más inestables, que por lo tanto significan que en general se pagan intereses más caros. Bien. Otra de las frases sobresalientes del presidente, un juego pequeño. Perfecto, dale. Bien, después quiero hablar de temas dale. Profundos contigo también. Bueno, creo que estos son importantes para la gente que está mirando la tele. Ellos, dijo el presidente, me hicieron devaluar. Yo cuando dijeron ellos, nosotros pensamos con la gente de la producción que está hablando de la oposición. No, ¿La devaluación la puede hacer como consecuencia de la oposición? Si vos mirás detenidamente todo lo que pasó en estos días, diera la impresión que las primeras escapadas del dólar, ellos realmente querían contener. Sí. Hicieron un esfuerzo, o si no, digamos, por lo menos yo no tengo información de que haya habido alguna maniobra ahí atrás de otro tipo. Hicieron un esfuerzo por tratar de contenerlo. Cuando eso no sucedió, dejaron que subiera. El último tramo a 25 lo subieron deliberadamente ellos, porque el dólar estaba a 23, 24, y ellos fijaron la famosa oferta aquella de los 5.000 millones cuando llegara a 25. Y las declaraciones del ministro Dante Sica, recientemente asumido, de que el dólar a 28, cuando el anterior, como bien decías vos, estaba bregando por bajarlo, es un dólar que le sirve a la economía argentina, muestra lo que están realmente pensando. Yo creo que por ahí hay que tratar de no perderse en todas las burbujas, digamos, porque si no uno se pierde. El modelo que ellos vinieron a hacer en la Argentina es un modelo que se sostiene sobre la base de los sectores más dinámicos de la economía y los sectores que puedan exportar. ¿Coincidís con el titular de Miedito? ¿Cambiemos o no cambia? No, por supuesto que no. Tiene una política vinieron a hacer eso. Fijada. Eso, como no venían de un colapso, no venían de un país que había explotado, venían de un país que podrá haberle gustado a la mayoría o no de la población, y de hecho quien se planteaba como sucesión del gobierno anterior perdió la elección, era un país relativamente ordenado. Ellos, para hacer este fenomenal proceso, que en los hechos significa, yo me concentro en el mercado, en las capacidades de exportación de la Argentina y abarato los costos, bajando los costos fijos, digamos, para sostener esta producción, eso es lo que van a sostener hacer. Intentaron disfrazarlo, intentaron hacerlo más lentamente, y después con la suba de la tasa de interés y el fin del acceso al crédito, se les disparó por completo. Pero no cambia la esencia. No. La esencia es un mercado interno deprimido, con salarios claramente deprimidos a valores internacionales, y que sea sostenida el eventual desarrollo de la economía argentina en base a la teoría del derrame sobre los sectores exportadores. El sector agroindustrial, el sector agropecuario y algún grupo de pequeñas industrias que tiene un nivel de inserción mundial importante. O sea que, como dijo el nuevo ministro de la Producción, el dólar cómodo favorece favorece a eso. A ese sector. Claro. Solamente. Claro. No al laburante. Por supuesto. Ni al jubilado, ni al pensionado. Hablar de estas cosas ya es redundante. Porque, ¿Vos decís que es redundante? No, digo, ¿qué quiero decirte? Que vos lo ves en la calle.
Lo que ha pasado en este último mes, el traslado a precio ha sido el 100% total de la devaluación. Sobre salario, vos vas a terminar este año con una inflación que si logran contenerla va a estar más cerca del 35 que del 30, y con un ajuste salarial promedio que va a estar entre el 15 y el 18, 19%. El trabajo es achicar el mercado interno, bajar el nivel de consumo de los argentinos, y para eso necesitan naturalmente deprimir su salario. Y el arreglo con el Fondo Monetario Internacional es más ajuste. Pero es que es eso. Más todavía Claro. de lo que estamos hoy. No, es más desembosado, digamos, Ajá. ¿no? Se terminó el gradualismo, dijo No, Macri. sí, eso por ahí es medio contradictorio, A porque ver. por un lado dice que se terminó el gradualismo, por otro lado manda a negociar con las petroleras y con los proveedores de gas algún otro esquema que de salir de la valorización de las tarifas. Lo que está claro es que es eso. Digamos, está claro que es lo mismo que hemos visto en la convertibilidad, que es lo mismo que terminó intentando hacer el gobierno de la Rúa. Es más o menos un modelo, diría peor, porque hasta en términos de volumen económico la economía argentina era más chica, ahora es más grande y por lo tanto los daños son mayores en la dictadura. Digamos, es básicamente lo mismo. Es una pelea que en Argentina se viene dando desde hace muchos años, que es aquellos que creemos que el país tiene que crecer con la gente adentro, digamos, con inclusión social, que equitativamente, que deben el crecimiento y la distribución debe ir paralelo, y aquellos que sostienen que lo que debe hacer el país es crecer a costa de los sectores más competitivos y que los demás aporten su mano de obra barata para tal fin. ¿Por qué hay tanta tranquilidad o pasividad en la gente? Bueno, eso es un fenómeno interesante de analizar. Es un fenómeno interesante porque me parece que tiene que ver con la legitimidad de que es la primera vez en la historia democrática de la Argentina que un programa de gobierno de este tipo se llega por vía de elección de la mayoría, digamos, ¿no? Notable como los sectores más perjudicados por esta política económica, que son los sectores clases medias asalariados, que son los sectores más perjudicados, son los sectores que todavía sostienen con buen respaldo las cosas que el gobierno dice, ¿no? O se mienten, digamos, dicen, no, bueno, esto es consecuencia de la herencia anterior, la verdad que no previmos la crisis económica. Bueno, son todas cosas que suenan excusas para... Pero la realidad del bolsillo, de la heladera, dice otra. Entonces, ¿por qué lo siguen sosteniendo? ¿Por orgullo? ¿Será que es difícil reconocer que uno se ha equivocado? Difícil. Sí. También es cierto que hay un engaño, digamos, si vos agarrás y mirás toda la estructura de la campaña de Cambiemos por la que lo llevó a la presidencia a Macri, no tiene absolutamente nada que ver con lo que terminaron haciendo. Pero también se veía que había algo que iban a hacer, digamos. Después fue un poco más o menos gradual y ahora es desembosado. Ahora vamos a hacer una receta clásica y tradicional como ordena el Fondo Monetario. Y de última tendremos la excusa en un reportaje decir la culpa de otro. Pero de acá no se trata de quién tiene la culpa. Se trata de decir, yo llegué a la presidencia de la República prometiendo sostener lo que estaba bien y corregir lo que estaba mal, no corregí lo que estaba mal y arruiné lo que estaba bien. Esa es la situación. ¿Y ahora el escenario cómo viene? Porque hay una oposición con miras al año venidero que ya es inminente, ya se está manejando absolutamente todo. Decimos, la oposición va a ir dispersa y va a pasar lo que vaticinó el ministro de la oposición, Macri reelecto. La oposición va a ir a un proceso de concentración. Está claro que va a ir... Ahora, ese proceso de concentración puede no terminar necesariamente en un solo candidato. En mi opinión, en mi modesta opinión, creo que va a terminar por lo menos en dos grandes polos de expectativa electoral. Peronistas, dos. Sí, uno un peronista más progresista, otro un peronista más, como dice Jorge Asís, ¿no? Peronismo perdonable, digamos, una cosa por el estilo. ¿Quién sería Urtubey, por ejemplo? Claro, lo que hoy se conoce como el peronismo federal, alguna parte de los gobernadores, eso va a terminar ordenándose por un lado y habrá seguramente una expresión más progresista en términos tradicionales. ¿Y hay reuniones por estas horas a nivel nacional? Bueno, sí, nosotros hemos conversado, yo personalmente he conversado con varios dirigentes y todo el mundo es consciente que si logramos hacer un proceso de unidad, las posibilidades de ganar las elecciones son bastante mayores. Pero depende de muchas circunstancias que todavía tiene que transitar el tiempo para que se vayan aclarando. Agustín Rossi, candidato a presidente. Bueno, Agustín está recorriendo sobre todo está recorriendo el país y concentrado en la provincia de Buenos Aires. Él es el referente importante de un sector, digamos, por supuesto que
que va de suyo que Cristina es la mayor expectativa electoral que ese espacio tiene. Y él ha estado participando en un montón de procesos de unidad y participa, pero bueno, tiene intenciones y vocación de poder ser candidato, digamos. ¿Y en la provincia? Bueno, en la provincia yo creo que el peronismo está muy bien, sinceramente. Me parece que el proceso electoral del año pasado dejó un peronismo ordenado, con un partido fortalecido, que alumbra a tener 3 o 4 o algunos candidatos más, con por lo menos 2 o 3 de valía muy importante, que si logra resolver en una interna como lo hicimos el año anterior, cuando fue Agustín contra Alejandra Rodena o viceversa, si logramos resolverlo de esa manera vamos a tener una fórmula muy competitiva. Yo creo que los santafesinos, digamos, tienen comportamientos bastante previsibles, ¿no? Digamos, hubo un ciclo del peronismo, y el peronismo que cuando perdimos la elección y ganó por primera vez el doctor Wiener, no perdimos porque hubiera un juicio lapidario sobre el gobierno de Obey, sino perdimos por una suerte de fatiga de materiales, por no poder recrear expectativas en la población, y me parece que al socialismo le está pasando exactamente lo mismo, va por su 3er gobierno consecutivo, hay muy buenos dirigentes en nuestro espacio y muy buenos candidatos que van a aspirar legítimamente a disputar ese lugar. ¿Existe la posibilidad de eso que se habló en el verano, que ya parece tan lejos, ya pasó hace 3 meses atrás, de un frente entre el socialismo y el PJ para enfrentar a la marca Cambiemos, que pareciera invencible? Para mí no existe en términos, por lo menos en términos institucionales, digamos. Sí, no veo un congreso del PJ votando un frente electoral con un congreso del Partido Socialista votando el mismo frente electoral. No. Puede ser que en algunos lugares, en algunas ciudades, en algún tipo de categoría, haya algún nivel de convergencia importante, en alguna ciudad, en algún pueblo, pero yo no veo que institucionalmente eso sea una cosa fácil de articular. Pero tampoco lo descarto, porque me parece que la dinámica de lo que está pasando en el país es demasiado rápida como para no prever que haya reacomodamientos importantes, a nivel nacional y a nivel local también. El año pasado de las elecciones, Agustín Rossi encabezó esta suerte de liderazgo del peronismo. Agustín, estando en las presidenciales, ¿quién va a conducir? ¿O quién va a liderar? Nosotros aspiramos a que Unidad Ciudadana, que es la expresión de distintos sectores, tenga un candidato único. ¿Ya hay un nombre dando vueltas? Hay varios nombres. Hay varios nombres. Que tenga una expresión única y que eso pueda alumbrar a más tardar en diciembre para que podamos... Acá el proceso electoral en Santa Fe empieza en febrero, si más o menos se repiten las fichas de convocatoria que habitualmente el gobierno socialista ha hecho. O sea que en diciembre hay que tener más o menos todo ordenado. Por ahora, quienes aspiran a ser candidatos, en el caso del diputado Busato o del diputado Marcos Clery, están recorriendo la provincia, conversando con sus compañeros y esperemos aspirar a participar en la interna del PJ con nuestro propio candidato y tratar de ser competitivos ahí. Alejandro, haciendo la proyección de tu análisis económico, Cambiemos no cambia, pero la economía, ¿cómo va a terminar el año? Para mí la economía va a terminar horrible el año. Horrible. Todo un título. Sí, va a terminar horrible, digamos, con inflación relativamente alta y con un nivel de recesión y de parate muy fuerte. Vamos a la estanflación. Sí, claramente. Y seguramente con algún nivel de convergencia que las variables macroeconómicas puedan tener en la medida en que se contengan algunas de las cosas que están pasando hoy sobre finales del año que viene, podrá tener un poco más de estabilidad. Pero me parece que el gobierno está juzgado, digamos. Digo, yo tengo la sensación que el gobierno ha dilapidado toda la expectativa que generó su triunfo electoral de octubre del año pasado, el gobierno nacional me refiero, claro. Y que me parece que ya, aún en aquellos que lo sostienen y lo defienden, les queda en claro que no van a ver en su realidad económica cotidiana ninguna mejora de acá hasta que termine. Les queda la ilusión de decir, bueno, no, el costo que había que pasar, porque la verdad que la herencia recibida, toda esa zaraza, digamos, que hace que se coloquen en una idea de futuro. Un gobierno que no puede hablar del presente es muy difícil que pueda ganar una elección. El gobierno actual habló del pasado prometiendo un mejor futuro. Ahora, no puede hablar del pasado porque el pasado son ellos, no puede hablar del presente porque el presente es horrible
y pensar que se le va a creer solamente porque de sus palabras surja un futuro prometedor, lo veo difícil. Esa forma de comunicar, que vos dijiste que está caucheado, Sí. ¿impacta en la gente? ¿Ya o no impacta más? Es difícil medir eso. Yo lo que mido, lo que veo es que el proceso, digamos, de mediciones, de encuestas que se hacen de consultoras, inclusive vinculadas al gobierno, el proceso es un proceso de deterioro sostenido desde por lo menos diciembre del año pasado. Digamos, cuando forjaron la reforma jubilatoria, claramente ahí están en un proceso de pérdida de respaldo y de adhesión muy marcado. ¿Eso le pidió el fondo cuando No, estuvo no. con Lagarde? No, eso venían ellos haciéndolo. Ellos están convencidos que el problema estructural de la Argentina es el déficit fiscal y que hay que contenerlo a cualquier costo, aún a costo de ahogar la actividad económica al nivel más primario que se pueda. Perfecto. Alejandro, un placer enorme tenerte Bueno, en muchas el gracias programa. No, para mí un placer venir a charlar contigo. Dale, Muchas muchas gracias. gracias. Director, pausa en el programa, una nueva y después seguimos haciendo Santa Fe Actual. Hay mucho más, ya volvemos. Patricia Mendoza, Estética Unisex, servicio profesional para lucir original y con estilo. Diseños de color, alisados, manicura. Lisandro de la Torre 2548. No pague de más. Farmacia Bonasola. Horario corrido de 8 a 23 horas. Farmacia Bonasola siempre está. Lilino Hogar, todo lo que necesita al alcance de su mano, los mejores precios y todas las formas de pago. Lilino Hogar, Blas Parera 6815. ...1976... se produce un nuevo golpe de Estado. Esta vez, las Fuerzas Armadas deponen al debilitado gobierno de María Estela Martínez de Perón. Encabezará la Junta Jorge Rafael Videla. Ese mismo año, en septiembre, el Litoral informa que China pierde el último de sus grandes líderes, Mao Zedong. La verdad está en la pluralidad de voces. El Litoral, un siglo de periodismo. Letrado, apasionado de la historia y un gran deportista, el doctor Ignacio de Tuati. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo Muchas muy gracias. bien. Por favor. Es demasiado. No, pero sabemos que tenés una gran actividad deportiva, ¿no? Sí, sí. Sí. Como futbolista. Sí, como futbolista. Vos sabés que esto me va a traer problemas porque tengo Ya un lo amigo. sé, ya lo sé. Tengo un amigo que se pone mal cada vez Se pone mal. que yo digo que soy deportista. Ajá. Pero bueno. Me tocó esto, ¿no? Es lo que hay, es lo Claro. que hay. Pero bueno, pero es un gran amigo que queremos muchísimo, le mandamos un gran cariño. Claro que sí. A Osvaldo, Osvaldito, como le dice un gran amigo también. Sí, sí. Bien, fútbol, como siempre, en la liga. Sí, sí, seguimos despuntando el vicio Ajá. todos los sábados. Ajá. Y el tercer tiempo es lo más interesante. Lo que más extrañó. Sí, sí. Bien, fantástico. ¿8? ¿5? Sí, de 4. De 8, de 4, pegado a la raya, digamos, pero del lado de afuera. Técnico. Perfecto. Nos distendemos un poco, que siempre viene bien, porque ahora, a partir de ahora, vamos a tener que hablar de un montón de temas importantes, por cierto, pero no perder la sonrisa, no perder la alegría, dice un amigo en común que tenemos. Pasó el Día de la Bandera, que está tan cerca, hace horas. El Día de la Bandera es el día, bueno, nace primero por decreto, después, vos lo sabés, va al Congreso, allá en 1938,
y después en el 2011 un decreto inamovible el 20 de junio, inamovible. Pero Así ¿por qué el día de la muerte de Belgrano? Bueno, evidentemente tiene que ver con una predilección de los argentinos por la necrofilia. Sí, Por eso te quería porque, preguntar. Sí, es bastante común esto de celebrar fechas patrias en la fecha del fallecimiento del prócer aludido, ¿no es cierto? Pero bueno, se ve que es una costumbre nuestra. Ajá. Sí. Pero no hay una razón lógica. Y a mí me parece que no. Habría que revisar, en todo caso, en el mundo, pero se me ocurre que esto es una cuestión nuestra. Netamente de argentina. Sí, me parece, pero, Sí, pero lo podemos analizar para la próxima. es cierto, ¿eh? Pero Sí, sí. el natalicio no sería mejor. Claro que sí. Claro Pero que sí. no, el fallecimiento. Sí, aparte el natalicio es el 3 de junio, estaríamos cerca. Ahí nomás. 17 claro. días antes. Sí, sí. Digo, ¿te acordás la historia que nos contaron en la escuela? La bandera, Claro. celeste y blanca, por el cielo. Nada que Sí, ver. sí. Recuerdo, sí, haberlo hablado alguna vez. En realidad no hay ningún documento oficial que diga en qué se basó. Digamos, Belgrano para la creación de la bandera se basó en la escarapela, que había sido creada por él y era de color celeste y blanco. Entiendo que debió haber obedecido al color de los Borbones, que era celeste y blanco, ¿no? En ese tiempo, obviamente, se debía cierta fidelidad a la casa de reyes de España, ¿no es cierto? Yo creo que es por eso, y bueno, más allá de que ha ido cambiando en cuanto a los colores y la composición de las formas y todo eso, bueno, en definitiva después adoptamos el celeste y blanco tal cual como lo conocemos ahora, que es las dos franjas azul-celeste arriba y la blanca en el medio. Bien. Hay un tema que sé que te interesa, que lo has seguido mucho y que cuando fue sancionada en diputados con un margen mínimo de 4 votos, la despenalización del aborto, vos tenés una opinión formada acerca de esto y me gustaría que la compartas con la gente. ¿Está bien? Sí. No se está avalando el crimen como se ha tratado de instalar, ¿no? Desde algunos lugares. Claro. Primero, bueno, lo que hay que decir es que como muy pocas veces este tema es bastante... O sea, hay que profundizar bien, no se puede hacer un análisis somero de la cuestión. Y uno arriba, a mí me costó demasiado tiempo arribar a una conclusión, a ver si estaba en contra o a favor. Sí, tuviste, porque hay, sí, te costó. Sí, yo debo decirlo. Coincido, sí, debo Coincido, a mí me decirlo pasó lo mismo. A ver, no es como otros temas que uno debate donde asume rápidamente una posición. No, en este caso a mí me costó mucho, porque si uno se pone a pensar encuentra matices y hasta contradicciones en las dos posturas. Ocurre que yo encontré muchísimas más contradicciones en la postura que estaba en contra de la despenalización. Pienso que el tema quizás fue encarado, primero hay que decir que por supuesto que hay que celebrar que se haya debatido con bastante altura y con mucho rigor investigativo, científico. Eso estuvo muy bien, pero quizá el común de la gente encaraba el tema desde la perspectiva de si estaba bien el aborto o no, y no era la cuestión a discutir. La cuestión a discutir es si una mujer que opta por interrumpir el embarazo merece ir presa o no. Yo creo que ahí estaba el tema. Claro. Y por supuesto que estoy a favor de la despenalización del aborto, porque entiendo que una decisión de la mujer sobre su cuerpo, por supuesto con todas las previsiones que contiene la misma ley, ¿no es cierto? Puede ayudar a que este fenómeno que ya existe, ¿Qué existe? Que existe,
que no lo podemos negar. Y se cuenta por miles, claro, todos los años. Exacto. Por lo menos no se lleve la vida sobre todo de las madres con menos recursos, ¿no es cierto? Que tienen que acudir por ahí a los lugares clandestinos donde se realizan estas prácticas. Otra de las cuestiones que también yo creo que me parece que no hay que mezclar es la cuestión religiosa. Entiendo que la religión no tiene nada que hacer cuando de derecho y de leyes se trata. Bien, ahora es innegable, Ignacio, que uno cuando fue formado, conforme una fe, cual sea, cristianismo, evangélicos, luteranos, y cada una de las religiones y os subsidiarias de la fe, uno viene con un formato. Cuando aparece esto, ahí viene el debate interno. Y creo, coincido contigo, que fue debatido con mucho rigor y nos hizo madurar como sociedad, porque pudimos exponer, porque el tema del aborto está instalado hoy en todas las casas de la gran mayoría de los argentinos, donde cada uno de parte, opina, expone y aprende en consecuencia. Aquellos que estamos un poquito grandes, por ahí venimos con un formato, pero por eso coincido contigo, que a mí también me costó, porque vengo de una formación cristiana, pero no estaba en juicio esto que se trató de instalar, que el aborto es un crimen. No, sino la despenalización de aquella mujer, como bien dijiste, que decide sobre su cuerpo interrumpir el embarazo. ¿Querías redondear un concepto de algo? ¿Que te interrumpí? No, es solamente agregar a lo que estábamos hablando el hecho de que si nosotros estamos diciendo que es un crimen el aborto, ya estamos. Entonces la manipulación o el descarte de embriones cuando se trata de fecundación asistida también lo sería, y eso se permite libremente. Entonces, ese es un contrasentido, se me ocurre, insalvable. Así que sí, por supuesto que yo celebro, y aparte hay que ver también un poco lo que pasa en el mundo, y en el mundo la mayoría de los países serios, como le gusta decir a cierta prensa, tienen el aborto, la posibilidad del aborto despenalizado. Bien. El gobierno de la Nación ha cambiado a algunos exponentes del gabinete del mejor equipo de los últimos 50 años, como dijera el presidente de la Nación. Las políticas económicas que está desarrollando, recién decía Alejandro Rossi, como dijo, horrible, dijo, horrible. Y lo escuchaste, la política económica, ¿cómo la estás viendo? También, yo sé que vos tenés mucho contacto y trabajás mucho en la solidaridad con algunos barrios un tanto vulnerables. Sí, se palpa en la calle, se palpa en la calle, la verdad que hay una sensación de desesperanza y la caída de la actividad económica, incluso la caída también del mercado interno, del consumo interno, la discusión de las paritarias, en el mejor de los casos, discusión de paritarias, porque hay algunos que ni siquiera le han quitado ese derecho, a un 15%, cuando sabemos que la inflación es bastante mayor, la devaluación monstruosa, todo esto repercute y se palpa a diario. Yo veo, lamentablemente, un panorama oscuro, esto, sobre todo porque ya lo vivimos. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Qué? Que no fue hace 50 años, hace 15 años estos mismos personajes hicieron estallar al país. ¿Quiénes serían los personajes? Bueno, pero si uno repasa... algunos nombres. Bueno, Sturzenegger. Pero ya no está más en el gobierno. Bueno, no está más, pero estaba hasta hace poquito. Se fue porque perdió credibilidad. Lombardi, Bullrich, Aguad, Melconian, o sea, toda gente que ha estado... Pero llegaron por el consenso del voto. Sí, y eso... La gente quiso eso. A ver, yo lo respeto, ahora no lo entiendo. Y después de 2 años y chirolas, ¿no terminás de entenderlo todavía? No termino de entenderlo, sobre todo porque encuentro mucha gente que todavía, sostiene que esto es
que esta es la salida. Bueno, ¿no? pero el gobierno está tomando decisiones, que hay un segmento importante que está ganando dinero, está creciendo Sí. y le está yendo bien. Dijo el nuevo ministro de la Producción, que este dólar es cómodo a un sector de la economía. Por ahí, esas personas que escuchas, le está yendo bien. Sí, habrá que repasar también esto, seriamente hay que pensarlo. A lo mejor no somos tan solidarios como sociedad como nosotros creíamos. ¿Cómo sería eso? Y hay un componente de egoísmo muy alto en sectores, sobre todo en las capas medias, que quizá le moleste mucho más el crecimiento del pobre que su propio bienestar. ¿Vos pensás que hay gente que piensa o que decide que la gente que es Pero- vulnerable, que se quede afuera Es del que sistema? Yo conozco gente que votó a este gobierno. Yo conozco uno que para vos conocés. para que dejen de darle ayuda. Imagínate a los que está pobres. mirando la tele y puedo decir su nombre y su apellido. Claro. Que no lo vamos a hacer, obviamente. Pero que respetamos aún las profundas No, disidencias. por supuesto. Ajá. Pero es cierto, ¿eh? Es cierto. Cada uno tiene derecho a querer el país que quiere, que desea. Ajá. Yo deseo un país totalmente distinto al Ujú. que estamos viviendo. Bien. Trajimos al doctor Oscar Fabián Velázquez, que creo que lo conoces, un gran Sí, amigo. Claro que sí. Le preguntamos, ¿hay presos políticos en Argentina? Y él se rasgó las vestiduras y dijo, no, todos los presos en Argentina están bien presos. ¿Hay presos políticos en Argentina? Yo sostengo que sí. ¿Ve? Pero ¿por qué es tan distinta Porque la visión de la misma realidad? cuando opinan dos abogados, Nunca te vas a poner de nunca acuerdo. se van a poner de acuerdo. Me imagino. No, si no lo hubiese intervenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ajá. ¿En qué caso? con una queja formal, en el caso de Milagro Sala. Ah, Claramente hay presos políticos, porque toda vez que haya un preso sin condena, sin una condena judicial, habrá un preso político. Solamente en caso de peligro de fuga y en caso de posibilidad de entorpecimiento del proceso, ajá. el juez estaría facultado como medida excepcional, y por eso hay que ser muy riguroso en el análisis de esas dos causas, Bien. que es un caso de excepción. En ese caso, en esos dos casos puntualmente podría imponer la prisión preventiva. Ajá. Pero si no, tiene que estar y someterse al proceso en libertad. Ajá. Aparte, perdón, Sí, ¿no? no, está Perdón que siga con este tema, pero No, está muy bien. al margen de las cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, Sí. también con lo político, tiene mucho que ver todo la puesta en escena, ¿no? O sea, es fácil de advertir que se tratan de operaciones. Pero ¿para quién es fácil de advertir? Bueno, yo me doy cuenta, si aún... Pero ahí si aún- está, la gente si a un ¿se da integrante- cuenta? Claro, pero escuchame una cosita. A ver, yo si te a un escucho. integrante del anterior gobierno Sí. lo fotografían en pijama y descalzo y esposado, Vudú. Ajá. a otro Pero con se el- podía profugar, dijo el juez. Por eso hizo eso. Pero si siempre estuvo a derecho, ¿cómo se va a poder profugar? Hay otro tema que quiero hablar contigo porque ya se nos está acabando el tiempo. La Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Sí. Volvimos. Cada vez que fuimos, ¿cómo terminó? Y terminó muy mal. La verdad A que, ver. haciendo un poco de historia, habría que decir que nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional siempre fue una relación rara. Depende del gobierno que nos haya tocado. En algunos casos tirante, en otros casos de alfombra roja. Ajá. Hay una anécdota A ver. que yo conozco de Perón cuando asume en el 46. Ujú. El Fondo Monetario Internacional se crea después de la guerra, después de la Segunda Guerra. Con una finalidad, ¿no? Claro, entonces los delegados de los países vencedores de la guerra deciden crear el Fondo Monetario Internacional, y en el 46 Perón recibe, una de las primeras visitas que recibe como presidente, es justamente el director del Fondo Monetario Internacional, que viene a proponerle Ujú. que entre Argentina, que entre forme Argentina al parte fondo. del Fondo Monetario Mm. Internacional. Y bueno, y esa viveza tipo viejo vizcacha, esa desconfianza, lo hizo decir a Perón que era evidentemente una arma del imperialismo.
¿Así? Sí, nunca quiso entrar. De hecho, bueno, después la revolución, la autollamada Revolución Libertadora, lo primero que hace Aramburu como una de las medidas es ingresar al Fondo Monetario Internacional y pedir un préstamo, y a partir de ahí, casi sin solución de continuidad, fue creciendo la deuda externa que se hizo impagable, ¿no? Sí, se hizo pagable porque de hecho la pagamos. Ajá. En algún momento pero la pagamos. ahora está. Y ahora, bueno, estamos otra vez en problemas. Estamos en problemas. Sí. Ignacio, te agradezco enormemente que hayas venido. Un placer enorme tenerte en el programa. El placer, como siempre, es mío. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias. Director, pausa, la última, después una primicia exclusiva. Qué lindo, ¿eh? Un asadito, un bifecito, un estofadito, la carne. Una noticia, no tan buena que digamos. Ya volvemos. Cerca está con usted. Cerca Sepelios, Salta 2509. Teléfono 453-3371. Cerca, servicios fúnebres. Cerca, siempre junto a usted. Cacho Delivery. Llama al 453-7933. Tío Cacho. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hoy en las resoluciones finales de Santa Fe Actual, lamentablemente, una primicia no muy buena que digamos. Zócalo, director. Nuevo aumento de la carne en la Argentina. Uno de los grandes productores de las mejores carnes del mundo va a experimentar un aumento. Yo lo único que le pido, recién estaba hablando con el doctor Ignacio de Tuati, un apasionado de la historia, que no hagan como en los tiempos de los feudales, ¿no? Que llegaba el emisario, traía malas noticias y ¿qué le hacía el emisario al que llevaba las noticias? No la pasaba del todo bien. No tenemos la culpa nosotros, ni este comunicador. No. Lamentablemente, tenemos que decir que, no me voy a poner muy técnico, porque tenemos desagregado, de hecho con algunas placas, explicarle por qué va a aumentar la carne inminentemente por estas horas. 4 factores que concurren. Lo cierto es que en góndolas y para llevarla a su mesa, las carnes argentinas, la carne vacuna, va a aumentar. Y escuche lo que le voy a decir, fíjelo, recuérdelo y no se enoje conmigo. Pero va a subir entre un 25 y un 70% la carne en la Argentina. En días, nada más, se va a producir este aumento, lamentablemente. ¿Y cómo vamos a hacer para comer un asado? Va a estar complicado, ¿eh? Gracias por habernos acompañado. La idea es reencontrarnos en cualquier momento, siempre aquí en 6 de Litoral. Y más que nunca, con el frío, con los aumentos, con los tarifazos y con esta situación del dólar que sigue por las nubes, disfrute la vida que es breve. Son 3 días. Y ya pasaron 2. Hasta cualquier momento y gracias por estar siempre.